Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro estudio bíblico de día miércoles. Nos corresponde seguir estudiando de manera sistemática capítulo 5 de Primera de Timoteo, capítulo 5, en donde el apóstol Pablo está escribiendo su carta a Timoteo. Es una carta instructiva, es una carta donde Pablo está enseñando doctrina, o más bien de qué manera Timoteo debía proceder en la iglesia de Éfeso. Así que de inmediato entonces vamos a orar a Dios, vamos a comenzar nuestro estudio en esta tarde, así que les voy a pedir por favor que puedan inclinar sus rostros ahí donde están y vamos a orar de inmediato. ¿Les parece? Oramos a Dios. Señor, te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad y el privilegio de poder reunirnos a través de este medio un día más, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, por tu amor y por enseñarnos, Señor, instruirnos, sostenernos durante todo este tiempo, Señor. Nos presentamos delante de ti en esta hora y te rogamos, Dios, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, que seas tú, Señor, guiando e instruyendo nuestra vida, nuestro corazón, enseñándonos, Señor, capacitándonos, Señor, por medio de tu palabra. Oramos, Señor, especialmente por aquellos que están padeciendo necesidades, por aquellos que están, Señor, sufriendo. Oramos, Señor, especialmente, Señor, por la abuelita, Señor, de Nancy Hellerman. Señor, Padre, te pedimos por esta señora que está complicada. Te pedimos, Dios, que tu mano sea sobre su vida, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas dando alivio, Señor, sosteniendo a la familia, Señor, poniendo paz y consuelo en el corazón de la familia. Presentamos, Dios, a esta señora ante ti, Señor, y te pedimos, Padre, que tengas control de su vida, Señor. Y así oramos por cada una de nuestras necesidades. Te quiero presentar de manera especial a mi hermano Jorge Canto. Te pido por él, Señor, por Jorgito Canto, te pido por él, Señor, que seas tú, Señor, aliviándole, fortaleciéndole. Cada día, Señor, revelándote a su vida de una manera personal, Señor. Te pido, Padre, por él, por su esposa Florcita, Señor, y por la familia, por cada uno de los hijos de nuestro hermano, Señor, que tú, Señor, seas fortaleciendo a nuestro hermano, seas tú, Señor, dando favor a él, Señor. Lo presentamos a ti, te pedimos por él en esta hora, Señor. Así también, Señor, oramos por aquellos, Señor, que están, Señor, luchando también, Señor. Oramos, Padre, que seas tú, Señor, sosteniendo sus vidas, Señor. Pedimos, Dios, en esta hora, por la situación de nuestro país, por el gobierno, por nuestras autoridades. Tú le des sabiduría a cada uno de ellos. Y rogamos, Dios, que pongas tu mano, Señor, sobre este país, Señor, sobre los gobernantes. Oramos, Dios, que seas tú dándonos libertad como iglesia, como congregación, de poder reunirnos y congregarnos, Señor. Guarda nuestro templo, el templo que tú nos has dado, Señor. Bendice a los pastores que enseñan fielmente tu palabra. A cada uno de ellos, Señor, susténtales, bendíceles. Revélate a sus vidas, Señor. Oramos, Dios, y rogamos tu bendición en esta hora. Pedimos, Dios, de manera personal y humilde, que nos perdones de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Instrúyenos en tu palabra. Señor, danos esta revelación que viene de ti, Señor. Ayúdanos a confiar y creer siempre en ti. Aumentanos la fe en este tiempo. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces de inmediato vamos a ir a estudiar la enseñanza de la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, el capítulo 5. Como ya hemos visto hasta aquí, entonces, Pablo está enseñando a Timoteo acerca de las características que un líder o un buen ministro de Jesucristo debe tener. Son características que tienen que ver con su vida personal, con su matrimonio, con su familia. Vemos que Pablo le enseña y le dice a Timoteo que todo aquel que desea liderazgo en la iglesia del Señor tiene un buen deseo en su corazón, pero es necesario que tenga su matrimonio en orden, su casa en orden, su familia en orden, a sus hijos en sujeción. Su familia tiene que ser irreprensible, no perfecta, sino irreprensible, que quiere decir que nada ni nadie tenga nada malo que decir de ellos. Debe ser un hombre con testimonio. El pastor debe ser un hombre con testimonio para enseñar fielmente la palabra de Dios a la congregación, corrigiendo, exhortando, edificando la vida espiritual de los creyentes con el amor de Dios.
La clave que Pablo enseña aquí, la clave para llevar un ministerio próspero, un ministerio efectivo, obediente al llamado de Dios, es siendo ejemplo a la grey, es siendo ejemplo a la congregación. Ejemplo en palabra, que quiere decir una persona debe conocer la palabra de Dios, debe estudiarla, leerla, meditarla, vivirla, aplicarla. Ese hombre debe ser un ejemplo en palabra, dice, en conducta, en amor, en espíritu, que quiere decir carácter. Debe ser un hombre de fe, debe ser un hombre puro, dice. Debe ser un hombre que ocupa bien su tiempo en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios. Ahora, y debe ser un hombre también que fielmente está enseñando la palabra de Dios. Ahora Pablo va a continuar aquí en el capítulo 5 instruyendo a Timoteo, pero ahora Timoteo debe tener su enfoque en la congregación en particular. Vamos a mirar aquí que Pablo va a apuntar dos cosas importantes en Timoteo. Primero, su conducta, su comportamiento como pastor de la iglesia de Éfeso. Debe ser un comportamiento adecuado, sobrio, debe ser un comportamiento con respeto a distintas personas de diferentes edades que componen la iglesia del Señor, la cual él lidera ahí en la iglesia de Éfeso. Así que si son personas de diferentes edades, son diferentes etapas en sus vidas, diferentes situaciones, diferentes problemáticas que Timoteo debe, él como pastor de la iglesia, por medio y a través del consejo de la palabra de Dios, él debe instruir, capacitar, edificar, exhortar a la iglesia del Señor. Así que de inmediato entonces pasamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Dice aquí: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces Pablo está enseñando aquí a Timoteo de qué manera él debía tratar, en primer caso aquí, a los ancianos. Cuando habla de los ancianos se está refiriendo a personas mayores de edad que el mismo Timoteo. Pablo le dice: a ellos tú debes exhortarlos, más bien tú debes animarlos, tú debes conducirlos en la fe, con amor, con respeto, como si tú, dice Timoteo, estuvieras hablando a tu padre. Con respeto, dice, nunca desafiándoles, nunca hablándoles fuerte, nunca hablándoles tampoco en un tono de voz elevado, sino con respeto, como enseñando, como guiándoles por medio de la palabra de Dios, tratándolos como a padre. También Pablo dice aquí que a los jóvenes debe tratarlos también como hermanos. Debe tratarlos como si le habla a los hermanos, con una confianza, pero no una confianza desmedida, no una confianza que traspasa los límites en el sentido de poder faltar el respeto tampoco o abusar, sino que es más bien hablarles como a hermanos, de igual a igual en la edad, pero entendiendo cuáles son los roles, es decir, no confundiendo la amistad con el rol que Timoteo tenga que desempeñar como pastor de la iglesia, como un ministro de Jesucristo. Por eso Pablo le enseña aquí que a los jóvenes, tanto a los adultos, debes tratarlo de igual manera, como si estuvieras hablando a los hermanos. A las damas, se refiere a las damas mayores que él, damas mayores de edad, dice. También el trato debe ser personal y debe ser el trato con amor, debe ser un trato con respeto, como si Timoteo estuviera hablando con su madre o con su abuela, dice. Llevarlos al consejo, llevarlos a la comunión con Dios, a la enseñanza, a la exhortación basado en la palabra de Dios, porque ¿qué va a enseñar Timoteo de acuerdo a su experiencia a personas que son mayores que él? Pero sí, Timoteo tiene mucho que enseñar o guiar o exhortar por medio del consejo, por medio de la palabra de Dios. Pablo dice aquí que también debe tratar de una manera correcta, dice a las jovencitas debe tratarlas como hermanas, dice, con toda pureza. Cuando dice con toda pureza, recuerde usted que Timoteo era soltero, Timoteo era joven, Timoteo era líder de la iglesia de Éfeso, reemplazando al apóstol Pablo como pastor de la iglesia de Éfeso. Así que
Habían también jovencitas que eran solteras, buenas mozas posiblemente, entonces Timoteo debía siempre guardar su compostura, debía mantenerse íntegro y debía también ejercer un liderazgo con pureza, dice, espiritual, entendiendo que él es un joven soltero también. Así que son consejos que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia, lo que también en estos primeros 2 versículos revela las personas que habían dentro de la iglesia. Había una variedad de personas de distintas edades, y por supuesto, como dijimos anteriormente, con distintos problemas, con distintas situaciones y experiencias que ellos tenían y luchas también que muchos de ellos tenían en su pasar cristiano. Así que el apóstol Pablo, bien digo, le habla a Timoteo y le aconseja a Timoteo de qué manera Timoteo debía resolver estas situaciones, pero de una manera espiritual, con un consejo atinado, con un consejo espiritual, con un consejo en donde Timoteo debía guiar a estas personas a Cristo y no hacia sí mismo. Entonces, para que Timoteo pudiera dar un consejo atinado, un consejo espiritual, un consejo sabio, ¿qué debía hacer Timoteo? Debía estar en la palabra, debía estudiar la palabra, debía dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, debía ser un hombre lleno del Espíritu Santo, dice, que aconseja a la congregación por medio de la palabra de Dios y no llevar a la gente hacia sí mismo, ni tampoco permitir que la gente lo buscara a él para todas las cosas, ni tampoco hacer discípulos a sí mismo, ni seguidores de sí mismo. Así que esto también es un requisito importante para el líder o pastor que ejerce su liderazgo dentro de la iglesia del Señor. El pastor exhorta al creyente, exhorta a la iglesia del Señor por medio de la palabra de Dios. No falta el respeto, no es el padre de ellos, no hace la labor de padre de ellos, sino que más bien guía a la congregación, instruye a la congregación, enseña a la congregación, aconseja a la congregación, exhorta a la congregación, alienta al creyente para que el creyente haga lo correcto conforme y de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Por lo tanto, el manual de instrucción que siempre el consejero, el pastor, el líder, el anciano debe tener es la palabra de Dios. No debe decir nada de lo que piensa, de lo que cree o en base a su experiencia personal. Ojalá no sea o no llegue a ser autorreferente, porque eso nos pasa la cuenta. Sino que siempre nuestro consejo debe estar en la palabra de Dios, pero con respeto, con sobriedad, con pureza espiritual, dice el apóstol Pablo, y con amor por sobre todas las cosas, exhortando con amor, llevando a la gente siempre a Dios y no hacia sí mismo. Cosas importantes que el líder debe tener y que debe también ejercer en el ministerio, en la obra de Dios. Capítulo 5, versículo 3 dice, honra a las viudas, dice, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora Pablo va a enfocar su instrucción a Timoteo, pero a las viudas dice. A las viudas. Para entender este contexto aquí, debemos nosotros recordar que al comienzo de la iglesia, cuando empezó la iglesia en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, ya existían viudas, dice, en la iglesia, la cual la iglesia se hizo cargo de ellas. Recuerda usted que había tanta demanda que los apóstoles del Señor llegaron a una resolución de poder dedicarse a la oración y la enseñanza de la palabra y buscar entre los hermanos, entre la iglesia, a hombres llenos del Espíritu Santo, a hombres que pudieran servir las mesas, a hombres que ejercieran el diaconado, servir las mesas y justamente atender a las viudas porque ya había una necesidad. Pero el punto que los quiero llevar es que había muchas viudas en aquella época.
tanto judías como griegas. Entonces se vio la necesidad y las viudas siguieron existiendo y la iglesia se hizo cargo de algunas de ellas. Así que Pablo ahora va a definir, aquí en esta instrucción, va a definir a qué tipo de viudas, dice, se debe ayudar. Así que Pablo le dice en primera instancia a Timoteo que primero tiene que investigar, dice. Timoteo tiene que observar, Timoteo tiene que investigar si las viudas que están acercándose a la iglesia, si esas viudas tienen hijos mayores que puedan sostenerla, si tienen nietos mayores que los puedan sostener, entonces Pablo está diciendo que la responsabilidad de sostener a las viudas en prioridad es de la familia, de los hijos de esa mujer, de los nietos de esa mujer. Eso es prioritariamente que Pablo está definiendo aquí. Y Pablo está diciendo, si alguna viuda tiene hijos o nietos, entonces aprendan estos, dice primero, a ser piadosos para con su propia familia. ¿A quiénes Pablo se refiere cuando dice aprendan estos a ser piadosos con su propia familia? A los hijos, a los nietos de esa viuda, de esa mujer. No le endose la carga o la responsabilidad solo a la iglesia, teniendo un cierto aprovechamiento, desligándose de esa responsabilidad. No, Señor, prioritariamente la responsabilidad es de los hijos y de los nietos hacerse cargo, dice, de su madre, o en este caso de su abuela, que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Debían ellos cuidarla, sostenerla todo el tiempo. Por eso Pablo dice aquí, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser piadosos para con su propia familia. Ahora, posiblemente la razón de por qué el apóstol Pablo esté siendo tan incisivo en esta enseñanza o en esta instrucción hacia Timoteo, porque ya decía anteriormente, posiblemente habían personas que dejaban al adulto mayor al cuidado de la iglesia y ellos se desligaban de sus responsabilidades, teniendo así un cierto aprovechamiento por parte de la familia. Y al parecer, por lo que vemos aquí, vemos que este tipo de aprovechamiento se veía en cristianos que se supone que debían honrar a sus padres, cuidar a sus padres. Pablo les dice, aprendan ustedes primero a ser piadosos con sus propias familias, con su propia familia, y a recompensar, y otro hecho importante o principio importante, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Me supongo yo que Pablo está refiriéndose a estos creyentes. Ahora, esto nos recuerda, hermanos y hermanas, que como hijos, como nietos, nosotros tenemos nuestra responsabilidad de cuidar a nuestros seres queridos, a los que tenemos nuestros padres vivos. Tenemos que cuidarlos, tenemos que preocuparlos. Los que tienen sus abuelos tienen que también preocuparse de ellos, estar pendiente de ellos, porque esa es nuestra responsabilidad como creyentes, como iglesia, como hijo de Dios. Me llama mucho la atención en este tiempo que hay muchos nietos y me quiero referir específicamente a ellos. Yo he visto muchos nietos que son muy apáticos con sus abuelos. Son muy apáticos con su abuelo y ¿saben? Creo yo que esos nietos son apáticos con sus abuelos porque ¿de dónde ellos sacan la referencia? ¿De dónde ellos sacan el modelo? De sus propios padres. Es decir, entonces, que si los hijos son apáticos con sus padres, no espere usted que su nieto sea cariñoso con su abuelo. Porque el principio, la enseñanza, la marca ¿quién? La marcamos nosotros los padres, de ser cariñosos. Si nosotros somos cariñosos con nuestros padres, entonces vamos a esperar y vamos a enseñar a que nuestros hijos sean cariñosos con sus abuelos. Sean cariñosos con sus abuelos. Y no hay excusa, no hay ninguna excusa, sino que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ser cariñosos. Si nosotros somos cariñosos, preocupados, responsables, atentos, con nuestros padres, téngalo por seguro que nuestros hijos por consecuencia van a ser cariñosos, responsables, preocupados de sus abuelos. Si nosotros somos totalmente lo contrario, no espere usted que su hijo haga lo que usted no hace. Así que es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos
a ser cariñosos, respetar a los abuelos, ser cuidadosos de ellos también, por lo menos hoy día. Hoy día todo el mundo, incluso nuestros propios hijos que son pequeñitos, ellos ya tienen acceso a un celular, tienen acceso a internet. Entonces, ¿de qué manera? Porque tampoco es justificable que diga, bueno, la verdad es que yo no puedo llevar a mis hijos a ver al abuelo porque por todo lo que ocurre, por toda la situación, pero todos tienen un celular, todos tienen acceso a un teléfono, llámelos por teléfono, tenga diálogo con sus abuelos. Enséñele a sus hijos a que tengan un diálogo con sus abuelos, a que hablen con sus abuelos, a que oren con sus abuelos. Usted no tiene idea cuánto le va a alegrar el corazón a esos abuelitos, ¿sí o no? Les va a alegrar su corazón que sus nietos lo llamen, que sus nietos se preocupen, porque los nietos hablan de cómo son sus padres con sus propios padres. Entonces es una responsabilidad. El apóstol Pablo está diciendo aquí que sean preocupados de ellos. He visto, por ejemplo, que hay nietos, hay pequeñitos que ni siquiera saludan a los adultos mayores. O sea, si nosotros como padres no estamos preocupados a que nuestros hijos siquiera aprendan a saludar o saluden a sus mayores, es porque eso habla muy mal de nosotros, estamos dando un muy mal ejemplo. Estamos dando muy mal ejemplo. Y más aún si estamos en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor tenemos diversidad de personas en cuanto a edades, diferentes edades. Por algo nos llamamos la familia de Dios. Hay abuelos que nunca han sabido nada de sus nietos. Abuelos cristianos que no tienen idea de sus nietos ni de sus hijos porque no son cristianos. Ellos viven conforme y de acuerdo al mundo. Pero ¿sabes qué? Si estos abuelos están dentro de la iglesia, es porque entonces dentro de la iglesia el nieto que no tiene o el hijo que no tiene abuelo, ahí está su abuelo. Trátelo con cariño, como hermano en la fe. Eso es lo que el apóstol Pablo está llevando aquí. Recompensar. Pablo explica aquí que los familiares directos de la viuda, en este caso puntual, debe recompensar a sus padres en el cuidado. Y más aún si es creyente, debe cuidar, preocuparse de sus padres. Independiente si son autovalentes o no, eso no es el punto. El punto es que debemos nosotros preocuparnos de nuestros padres, llamarlos por teléfono, saber cómo están, pedir permiso. Si estamos en cuarentena, entonces pedir permiso para poder ir a visitar a nuestros adultos mayores, porque también hay una opción ahí en los permisos que uno pide en la comisaría virtual. Hay una opción donde tú puedes ir a visitar y sustentar a los adultos mayores. Gran responsabilidad. Es decir, no hay excusa. No hay excusa para estar preocupado de nuestros padres, para estar preocupado de nuestros abuelos, que es el caso puntual aquí. Que estábamos hablando acerca de las viudas que estas habían quedado solas, dice aquí. Ahora, dice aquí también algo interesante. El apóstol Pablo dice que está hablando acerca de la que se entrega a los placeres. Dice, está muerta. Ahora, se refiere a estas viudas, como ya dijimos anteriormente, que solamente requerían una ayuda de la iglesia, pero no se involucraban en la iglesia del Señor. Así que el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, dice. Cuando dice manda también estas cosas, Pablo le está diciendo a Timoteo que él pudiera enseñar a la iglesia del Señor, hablar en la iglesia del Señor. Así que el apóstol Pablo le dice, ¿para qué? Para que sean irreprensibles. Irreprensibles quiere decir sin tacha, sin ninguna acusación extraña que tengan que hacer a la iglesia del Señor. Más bien, en otras palabras, para ser más directo, que la gente no diga que los de la iglesia son hipócritas, que se van a salvar al mundo, pero ni siquiera están preocupados, dice, de sus propios familiares. Entonces, eso es lo que está el apóstol Pablo aquí enseñando. Otro detalle importante aquí que Pablo señala, cuando Pablo dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno dice, no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea,
Pablo está diciendo aquí, o le encarece a Timoteo, a que Timoteo no deje de enseñar estas cosas, enseñe estas cosas porque es instrucción que tiene que ver directamente con la responsabilidad del creyente en la casa del Señor, en la iglesia del Señor. Entonces, debe hacerlo, debe enseñar, porque es un mandamiento del Señor. Así que el creyente, Pablo dice aquí, que debe ser íntegro en su conducta y debe también ser responsable, no solo íntegro, sino también tiene que ser responsable en su trato con sus padres, con los abuelos y con la iglesia del Señor, en quien también está compuesta de personas que tienen necesidades. Hay personas que tienen mucha necesidad dentro de la iglesia y la cual nosotros debemos asistir. Y debemos también amar por sobre todas las cosas. Amar, dice, por sobre todas las cosas. Otro detalle importante, sigamos leyendo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. O sea, en primer lugar aquí vemos nosotros que en la iglesia de Éfeso había mujeres en su mayoría viudas que tenían 60 años o más, y estas, por lo que vemos aquí, estas mujeres servían fielmente en la iglesia del Señor, ministraban fielmente en la iglesia del Señor, sirviendo arduamente también en la obra del ministerio. Posiblemente estas mujeres estaban sirviendo a hombres y mujeres, asistiéndoles, ayudándoles, y estas mujeres eran sostenidas posiblemente económicamente, dice, por la iglesia del Señor. Algunos estudiosos bíblicos dicen que estas mujeres viudas que servían en la iglesia del Señor eran diaconisas, que atendían a mujeres enfermas, a predicadores viajeros, en fin, hacían la labor de piedad dentro de la iglesia, de sostenimiento dentro de la iglesia a los más necesitados. Así que eran mujeres que hacían esta labor. Las viudas entonces mayores de 60 años que cumplían un rol importante dentro de la iglesia del Señor. Pablo pone este parámetro, Pablo pone esta norma, porque ya eran mujeres que estaban sirviendo en la iglesia y ya tenían sus vidas completamente formadas. Así que por esa razón el apóstol Pablo menciona aquí y dice que las mujeres jóvenes, dice, cuando dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes, dice, no admitas. Cuando dice no admitan, no es que no las admita en la iglesia, no está diciendo eso, sino que está diciendo más bien que no las involucren en el ministerio, que no hagan un compromiso que después no van a responder, porque si ellas hacen un compromiso de servir en la obra de Dios, de servir en el ministerio de Dios, pero después le vuelve su deseo natural de poder formar familia nuevamente, dice, se van a rebelar contra el Señor. ¿Y por qué se van a rebelar contra el Señor? Porque se van a querer desligar, se van a querer zafar del ministerio para dar rienda suelta a su deseo natural, normal, de volver a rehacer su vida. Pero Pablo está aquí primando la responsabilidad que está en el ministerio. Es decir, esa mujer se va a sentir culpable de haber en cierta manera fallado a Dios o haber sido infiel a Dios, yéndose para poder rehacer su vida. Así que el apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Mejor
A las mujeres viudas jóvenes no las involucres en el ministerio. Dice que sigan su proceso natural. Si ellas quieren casarse, que se casen, pueden rehacer nuevamente su vida, porque si no, si se involucran en el ministerio y después se dan cuenta que no son llamadas al ministerio y se enamoran de otra persona y rehacen su vida, van a dejar el ministerio de una manera irresponsable, se van a alejar de ahí. Dice, y se van a volver en esto, se van a alejar de Dios, no se van a alejar del ministerio solamente, sino que se van a alejar de Dios, de la comunión con Dios, se van a volver ociosas, y como dice el dicho que la ociosidad es madre de todos los vicios, entonces van a tener mucho tiempo libre, se van a volver ociosas, van a andar de casa en casa, no solamente ociosas, sino que se van a volver chismosas y se van a meter en lo que no le corresponde y van a hacer críticas, es decir, van a criticar el ministerio, lo que se debe, no debe hacer, etcétera, etcétera. Lo que ya usted sabe y ocurre dentro de la iglesia del Señor cuando hay personas ociosas, cuando hay personas que no son de buen proceder, cuando hay personas que les gusta hablar de más y les gusta hablar de los demás y de manera no para construir, sino para destruir, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo está cuidando más bien, primando aquí el ministerio. Por eso dice el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen mejor, que rehagan sus vidas, que formen su vida nuevamente, que críen hijos, que gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas, ya había mujeres que se habían involucrado en el ministerio, pero se habían alejado, no solo del ministerio, se habían alejado de Dios. Se habían apartado en pos de Satanás. En otras palabras, hermanos, por lo que podemos mirar y por lo que podemos ver aquí, estas mujeres se habían vuelto amargadas. Es triste ver a personas que están completamente amargadas. Nos pasó el caso en la congregación, y tengo que hablar de este caso puntual. Nos pasó el caso en la congregación, en nuestra congregación, hace un tiempo atrás, que había una mujer amargada. Yo no sé si esa mujer, la verdad, que nació amargada, se volvió amargada, yo no sé, pero persona que caía a sus manos, por decirlo así, persona que caía en su relación, la persona se amargaba. Es decir, esta persona no solo se amargaba, sino que amargaba a los demás, o amargaba el grupo en el cual participaba. Gracias a Dios que el Señor la sacó. Pero a lo que voy yo aquí, cuando Pablo dice, viudas más jóvenes no admitas. ¿Sabes por qué? Porque cuando sean impulsadas por su deseo se van a rebelar contra el Señor. Van a querer casarse, van a incurrir en condenación, se van a volver ociosas, se van a volver amargadas. Y no solamente se van a volver amargadas ellas, sino que van a amargar a otros. Se van a ocupar para criticar a otros. Se van a preocupar de criticar el funcionamiento del ministerio desde la tribuna, desde la galería y no ahí. ¿Se fija? Entonces, van a ser mujeres chismosas, entrometidas en cosas que no le convienen. Entonces, debemos tener cuidado. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. Pablo también nos enseña a nosotros, debemos tener cuidado con estas personas que solamente se dedican a hacer daño en la obra de Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo descubre el carácter de algunas mujeres que se habían apartado, dice, en pos de Satanás, mal influenciando a otros, sacando a otros de la comunión con Dios. ¿A través de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la blasfemia, por medio del chisme, por medio del comentario mal intencionado. Son instrumentos de Satanás. Luego el apóstol Pablo dice aquí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17, los ancianos, y ahora se está refiriendo a los ancianos, a los líderes de la iglesia. Anteriormente se había referido a los ancianos mayores de edad, pero los ancianos, dice, que gobiernen bien, se está refiriendo a los líderes de la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pablo aquí hace una distinción. Pablo aquí va a dar instrucciones a los ancianos de la iglesia en donde hace una distinción. Están los ancianos que gobiernan a la congregación, entre ellos el pastor principal, que está, digamos, cuidando, sirviendo a la iglesia, gobernando la iglesia que el Señor, sirviendo a la iglesia más bien que Dios lo puso a servir, y dentro de ellos también tiene los ancianos que le ayudan a poder
instruir la iglesia. Esa es una parte. Y la otra parte son los ancianos que enseñan, los que enseñan la palabra de Dios, los que son maestros de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí, llevándolo a la época, porque en la época había líderes de la iglesia que se dedicaban tiempo completo, dice, a la obra del ministerio. Así que la instrucción aquí de Pablo a Timoteo es de los que se dedican tiempo completo a servir en la iglesia del Señor, ya sea enseñando, pero los que se dedican tiempo completo a la obra, al ministerio, ellos deben ser remunerados. Ellos deben tener su salario, dice. Deben tener su salario. Que ellos no pongan su salario, importante. No es que aquí el anciano o el pastor diga, a ver, yo la verdad es que necesito tanto dinero. No, sino que de acuerdo al ingreso, de acuerdo, porque debe partir de esta base. El anciano, el pastor, primero es llamado por Dios, pero la iglesia también tiene una responsabilidad de que si el pastor o el anciano está sirviendo tiempo completo, es decir, está 100% dedicado a la obra de Dios en la iglesia, es el deber de la iglesia de darle, dice, un sustento, un salario. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento bíblico que Pablo señala aquí? El fundamento bíblico que Pablo señala aquí es la Escritura, dice, y la Escritura dice, refiriéndose al Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, es decir, que el hombre que trabaja debe ser remunerado por su trabajo. Y cuando dice digno es el obrero de su salario, está haciendo relación o está haciendo distinción a las palabras de Jesucristo cuando Jesucristo dice que el obrero es digno de su salario. Ahora, es importante también, hermanos y hermanas, entender de que la iglesia del Señor no tiene nada que ver y no tiene ni una comparación con una tienda o con una empresa. No tiene nada que ver, porque en primer lugar, la iglesia del Señor es del Señor mismo. El Señor instituyó su iglesia. Y el Señor ha llamado hombres, según Efesios capítulo 4, del versículo 11 en adelante. Tú puedes leer ahí en detalle que el Señor ha llamado hombres que tienen y cumplen una labor específica dentro de la iglesia del Señor. Y en este caso puntual me quiero referir al pastor de la iglesia, que el pastor de la iglesia tiene su responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de transmitir la palabra de Dios, de capacitar, de enseñar a los santos a través y por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, para que los santos también puedan servir en la iglesia del Señor y no ser acomodados, ni dejando que el pastor, como el pastor está a tiempo completo, dejarle todo el trabajo y la responsabilidad al pastor. No, Señor, esto es un llamado de Dios para cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros debe tener y debe realizar en la obra de Dios. Ahora, Pablo está enseñando aquí principios y estándares que la iglesia del Señor debe tener. Primero, los hombres que Dios llama a servir en la obra de Dios, el Espíritu Santo los capacita por medio de los dones espirituales. En la iglesia del Señor está el pastor principal, de acuerdo a lo que nosotros creemos, fundamentado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que en el Antiguo Testamento que la iglesia la dirige Dios, el Señor. ¿Cuál es nuestro fundamento? Bueno, está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo guiaba a Dios, lo instruía a Dios, lo gobernaba a Dios, y Dios puso a Moisés, quien era instrumento en las manos de Dios, y Dios se revelaba a Moisés, y Dios le decía a Moisés todo lo que el pueblo tenía que hacer, y por ende Moisés tenía a Aarón y tenía a Hur y tenía a los ancianos que hacían el trabajo importante, hombres de virtud, hombres de verdad, hombres que tuvieran temor de Dios y hombres que aborrezcan la avaricia. Esas eran las cualidades que tenían que tener los hombres. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que estableció la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo pone hombres tales como el pastor. El pastor, que su responsabilidad debe ser estudiar la palabra y enseñar la palabra. Y el pastor, en mi caso personal, Dios me ha llamado al ministerio a tiempo completo, y la iglesia ha hecho un sueldo, y la iglesia me da ese sueldo para mi sustento. Que esté conforme o desconforme con el sueldo es según tema mío. ¿Me entiendes? Pero mi primera prioridad es el llamado que Dios hizo en mi vida. ¿Me entiende? Dios me hizo este llamado, y la iglesia me da de acuerdo a los ingresos, de acuerdo a cómo Dios esté
bendiciendo a la iglesia del Señor. Por lo tanto, es importante que tú sepas esto, de qué manera se lleva la iglesia del Señor. Pablo argumenta este principio de que el hombre que vive en el ministerio, que el hombre que vive 100% dedicado a la obra de Dios, debe tener un sueldo digno, debe tener un salario digno como cualquier trabajador, como cualquier persona que está trabajando. Ahora, por supuesto, es importante poder destacar de que ese sueldo obviamente es de acuerdo a los ingresos que está recibiendo la iglesia del Señor. Un pastor no debe poner cuál es el sueldo que debe ganar, sino que un pastor realmente debe mirar y ver el ingreso de la iglesia. Es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la palabra de Dios. Así que el obrero es digno de su salario. También dice otro hecho importante, los que trabajan, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Por la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Ahora, esto no quita la idea, hermanos y hermanas, de que haya personas dentro de la iglesia del Señor que tengan el mismo llamado de Dios de vivir tiempo completo del ministerio, pero esto es un llamado de Dios, es decir, que a veces hay como a veces no hay para el sustento. Debe ser un llamado de Dios. Si tú estás 100% seguro que tienes que dejar el trabajo, o más bien estás 100% seguro que Dios te ha llamado a servir en la obra de Dios, pues ese mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te va a sustentar. Importante que tú estés muy claro en esto, pero no se cierra la posibilidad que la iglesia del Señor pueda tener hombres y mujeres que sirvan a tiempo completo en la iglesia de Dios. Luego Pablo va a enfocar su enseñanza aquí a las acusaciones. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente. Contra un anciano o un líder, dice, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pablo establece normas aquí que se deben respetar y que se deben aplicar cuando en las iglesias hay acusaciones. Cuando en las iglesias hay acusaciones que involucran al pastor personalmente o a un anciano de la iglesia, son acusaciones graves. Dice aquí que estas acusaciones deben ser comprobadas con 2 o 3 testigos, que estos 2 o 3 testigos deben coincidir en que la acusación es efectiva contra el líder o contra el anciano. No que estas acusaciones estén en base a lo que escuché. Ah, sí, yo también escuché la acusación. Y tú escuchaste, sí, yo también escuché. Y eso se constituye una acusación. No, Señor, no está hablando de eso, porque eso es cagüín, eso es chisme. No es ese tipo de acusación que se refiere aquí. Por poner un ejemplo, si un pastor o un anciano de la iglesia fue sorprendido robando, entonces, y esa acusación anda circulando en la iglesia del Señor, y se hace esta acusación contra el pastor o el anciano, entonces debe haber 2 o 3 testigos que coincidan y que digan, sí, a mí me consta que él robó. Y usted dice lo mismo, sí, a mí también me consta que él robó porque yo lo vi. Sí, a mí me consta porque yo lo vi, yo soy testigo de eso, ya son 3, entonces esa persona, ese pastor o ese líder ya está en graves problemas. Pero no así, que alguien levante una acusación contra un pastor como a un líder, porque hoy día nosotros podemos mirar y podemos ver que las acusaciones contra los líderes y los ancianos de la iglesia, ¿sabes qué? La mayoría son chismes que ni siquiera son comprobados. Son acusaciones terribles que ni siquiera son comprobados. Lamentablemente estas acusaciones y estos chismes, lamentablemente dentro de la iglesia del Señor son creíbles. Se creen. Y cuando se creen a estos chismes, lamentablemente viene la otra parte que no tiene nada que ver con la Escritura. Se aplica un juicio injusto y se aplica también una discriminación solamente porque una persona en particular no le cayó bien al líder. Entonces, como no le cayó bien al líder, levanta una acusación contra él sin tener testigos. Y lo peor de todo es que cuando levanta esa acusación, ni siquiera esa acusación
se comprueba si es fidedigna, si es real, si es efectiva, como dice aquí la Escritura, sino que ¿sabe lo que sucede? Ni siquiera se comprueba. Y lo peor de todo es que si esa es la acusación contra un líder, en particular contra un pastor o un anciano de la iglesia, ni siquiera se le da la oportunidad a ese pastor o a ese líder o a ese anciano para dar su, ¿cómo le dijera yo? Para explicar su propia versión de los hechos, porque es una acusación contra él. ¿Me entiende? No se le da la oportunidad, sino que inmediatamente se aplica el juicio, se aplica la discriminación y se sembró el mal testimonio en toda la congregación, y muchas veces el líder es como el marido engañado, es el último en enterarse. Es triste, es muy triste, pero eso es lo que sucede en la iglesia del Señor hoy día o en muchas congregaciones. Entonces, Pablo está hablando aquí y está diciendo, si hay una acusación contra un líder, contra un anciano de la iglesia, Timoteo le dice, tú no debes admitir esa acusación sin antes hay 2 o 3 testigos. Pero hoy día se ha admitido este tipo de acusaciones más. Le puedo decir por experiencia propia que se le ha dicho al líder a quien fue acusado, que le debe decir, se le dice al líder, ¿sabes qué? Debes pedir perdón. ¿A quién? Dígame a quién le tengo que pedir perdón. Debes pedir perdón porque estás actuando mal. Por lo menos dígame en qué estoy actuando mal. Situaciones de esta envergadura que no debe suceder. Eso es antibíblico. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia. Pablo dice, contra un anciano, no admita siquiera una acusación. Si hay 2, si hay 3 testigos, fehacientemente, verazmente, que ellos comprueban en su opinión que sí es efectiva la acusación, entonces debes aplicar disciplina, dice. Pero antes de eso, son puros chismes, cuentos malintencionados, que más bien no edifican la iglesia del Señor, sino que la dividen de una manera terrible. Pablo dice a los que persisten en pecar, se está refiriendo a aquellas personas a quienes se les o a estas personas que han cometido un agravio dentro de la iglesia del Señor y se les dice, ¿sabes qué, hermano? Tú estás en esta situación, por favor debes cambiar tu actitud, y esa persona persiste y persiste y persiste en pecar sin obedecer, digamos, la disciplina o el consejo, la instrucción que se le da. Pablo dice, ¿sabes qué? Repréndelos públicamente, delante de todo. Repréndelos públicamente, descúbrelos delante de todo, por el bien de él y también por el bien de la iglesia, por sanidad de la iglesia. Pero después de haber ido muchas veces a instruir a esa persona y enseñar a esa persona y decir a esa persona que está cometiendo un agravio de acuerdo a lo que dice la Escritura, su conducta no es adecuada de acuerdo a lo que dice la Escritura, y está provocando un mal y está provocando un daño en la iglesia del Señor, debe decirle no solamente una vez, sino varias veces. Y si esa persona persiste en pecar, debes denunciarlo, dice. Debes denunciarlo, dice, públicamente, dice. Así que aquí Pablo termina instruyendo a Timoteo, la cual debe tener debe tener presente 2 cosas importantes, Timoteo, aquí como pastor de la iglesia de Éfeso. Número 1, que guarde esta enseñanza pura y limpia, sin prejuicio alguno. Y número 2, que sea imparcial en todo el proceso. Debe guardar estas cosas, esta enseñanza puro, con pureza espiritual y con limpieza de corazón, sin prejuicio alguno. Y número 2, tiene que ser imparcial en todo el proceso que esté él desarrollando. Capítulo 5, 1 de Timoteo, versículo 22. Otra enseñanza dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En primer lugar, Pablo aquí le da 3 consejos a Timoteo también, que debe él considerar en su liderazgo. Número 1, no ponga a ninguna persona en el ministerio si no tiene un llamado y una madurez espiritual. Independiente si esa persona tiene capacidades, tiene talento para desarrollar un ministerio específico y que sería efectivo y que sería útil en la iglesia del Señor por sus capacidades y conocimiento, no tiene nada que ver, eso no importa.
Pablo le dice a Timoteo, no mires las capacidades, sino mira su conversión. Mira si realmente es un creyente maduro. Mira si realmente es un creyente que por lo menos ha tenido una clase de discipulados, por lo menos ha pasado por fundamentos de fe, por lo menos. Porque si no, dice, vas a tener problemas. Esa persona te va a acarrear problemas dentro de la iglesia del Señor. No impongas con ligereza. No impongas a tus familiares, no pongas a tus familiares, no pongas a tus amigos para servir en el ministerio de la obra de Dios. Amistad y ministerio son dos cosas totalmente distintas. Yo tengo buenos amigos en el ministerio, excelentes amigos, que cuando tenemos oportunidad de estar juntos, que cuando tenemos oportunidad de compartir, somos excelentes amigos y compartimos muchas cosas. Pero cuando estamos en el ministerio no confundimos esas cosas. No confundimos, cada uno respeta el rol del otro. Mis amigos respetan mi rol como pastor y no me van a andar bromeando ni haciendo chistes cuando está en la congregación. No puede ser, ni yo tampoco a ellos, porque el respeto debe ser mutuo, debe ser mutuo. Por eso es importante lo que Pablo está enseñando aquí. No pongas personas neófitas, ignorantes, nuevos creyentes más bien en el ministerio, porque les va a traer problemas. Número 2, consérvate puro, dice. Consérvate puro, es decir, Timoteo, tú estás puesto por Dios como pastor de la iglesia. Entonces, si tú estás puesto por Dios como pastor de la iglesia, tú tienes la responsabilidad de observar, de evaluar a otros. También, si tú tienes esa responsabilidad de guiar, de instruir, de corregir, de enseñar la palabra de Dios como pastor de la iglesia, entonces también tú debes poner atención en tu propia conducta. ¿Me entiendes? En tus propias actitudes. Tú debes también mostrarte un hombre sobrio. ¿Recuerda lo que señaló anteriormente? La responsabilidad del líder debe ser no un líder chabacano, perdonando la expresión, no un líder, sino que debe ser un líder que se comporte, un líder sobrio, un líder que pueda tratar con respeto a los adultos mayores como a padre, que pueda tratar con respeto a las damas adultos mayores como a madre, a los hermanos jóvenes como a hermanos propios, a las jovencitas con pureza, con honestidad, con integridad. Consérvate puro, dice. A eso se refiere, consérvate puro. Dios te llamó, tienes que ser ejemplo, tienes que ser referente. Tienes que ser referente porque todo expresa, todo comunica. Todo comunica. Increíble, pero eso es verdad, eso es cierto. Y yo personalmente he tenido que aprender eso. Porque si yo quiero alcanzar a todo tipo de personas, entonces yo como persona debo perfeccionarme. Debo capacitarme. Yo no puedo quedarme en el conformismo de decir, bueno, yo soy así, el Señor me llamó así, así que... No, Señor, mi deber, si Dios me llamó así, entonces mi deber es capacitarme por el bien del otro, para alcanzar a otros y para alcanzar a todo nivel y a todo tipo de persona. Aduciendo a lo que dice el apóstol Pablo, al griego me hago griego, al judío me hago judío, ¿se acuerda? Al gentil me hago gentil. Para alcanzar el propósito. Para alcanzar la meta, para que más gente se acerque al Señor. Es triste ver hoy día líderes que ellos mismos son piedra de tropiezo para que otros conozcan a Cristo, ya sea por su costumbre, ya sea por su forma, por lo que sea. Es decir, dicen, no, yo soy así, yo me quedo. Es lamentable, pero Dios nos ha llamado para ser instrumentos moldeables, instrumentos en las manos de Dios, enseñables también. Somos instrumentos en las manos de Dios. Nosotros los pastores, los que tenemos la gran responsabilidad, el gran privilegio, la honra, el honor. Porque este es un oficio, hermano, si se puede llamar así. Es uno de los oficios más grandes, más increíbles que Dios nos ha dado. Yo me siento privilegiado, sin merecerlo, yo me siento privilegiado. Pero eso no me significa a mí que yo deba quedarme conforme. Es decir, si yo fui malo para el estudio, en mi enseñanza básica y en mi enseñanza media, eso no significa que, bueno, yo soy así, entonces así voy a quedar. No, Señor, debo perfeccionarme. Debo perfeccionarme. Si Dios me da los medios, debo perfeccionarme. Debo instruirme. Debo hablar bien. Debo comunicar bien.
Debo alcanzar a otros, debo poner el sentir en la palabra de Dios, debo estudiar más la palabra de Dios, debo presentar y trazar bien la palabra de verdad, de tal forma que la palabra de verdad pueda alcanzar a las personas y yo sea solo un instrumento limpio delante de Dios, no perfecto, sino limpio delante de Dios. Así que Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro, su conducta, su actitud, su manera de expresarse, cómo se viste, lo que habla, lo que dice, lo que mira, lo que escucha, con quién se relaciona, es importante. Y número 3, no participes en pecados ajenos, dice. Otro consejo importante, dice, no participes en pecados ajenos, es decir, que como líderes nosotros no podemos participar en pecados como por ejemplo, no sé, pues siendo malos ejemplos para ellos, dando motivo para que ellos también nos tomen a nosotros como referente, siendo un mal ejemplo para ellos. Participar en pecados ajenos también es cuando involucramos al ministerio a personas que son nuestros amigos, nuestros familiares. Participamos en pecados ajenos, es decir, estamos haciendo vista gorda, por decirlo así, a lo que la palabra de Dios enseña. No, porque este es mi amigo, este es buena onda, la verdad es que lo voy a poner en este cargo. No, Señor. No, Señor, no debe ser así, no puede ser así. Participar en pecados ajenos también involucrar, dice, a personas, o más bien, no involucrar a personas, sino es dejar a personas que sigan en sus errores y no corregirlos. Eso es también participar en pecados ajenos. Hay que corregir, hay que instruir. Lo que dice la Biblia. Versículo 23. Pablo le dice aquí a Timoteo algo muy específico y muy personal. Le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago, dice, y de tus frecuentes enfermedades. Recuerden ustedes que el agua en aquella época no tenía la purificación que hoy día tiene, no tenía los filtros que hoy día el agua tiene, no tenía el flúor que hoy día nosotros el agua potable tiene, no era purificada, sino que era sacada de ríos, de lagos, etcétera, etcétera. Entonces, la costumbre era, en un vaso de agua, por ponerlo así, era ponerle unas gotitas de vino, porque el vino podía matar las bacterias y purificar el agua. Poner unas gotitas entonces de vino al agua. Timoteo, al parecer, él sufría de algunos males estomacales, así que Pablo le aconseja y Pablo le dice, mira Timoteo, si tú sufres estas enfermedades cotidianas, entonces tómate un vasito de vino, por decirlo así, no te va a ser por tu bienestar, por tu salud, tómate un vaso, dice, usa un poco de vino por causa de tu estómago. Claro que algunos le ponían al vino le ponían 5 gotas de agua, eso no tiene nada que ver, no se vaya por ahí. O sea, había algunos que le ponían, al vino le ponían unas gotitas de agua porque dice la Biblia, no, algunos cambian, no, eso no es lo que está diciendo aquí, no tiene nada que ver. Versículo 24 y versículo 25. Los pecados de algunos hombres, dice, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí? Pablo está volviendo al tema principal. ¿Cuál es el tema principal? Escoger a los líderes de la iglesia. Entonces, para escoger a los líderes de la iglesia, Timoteo no tenía que fijarse, ni tampoco tenía que discriminar a aquellos que venían del mundo del pecado, por decirlo así, de la corrupción o de la perversión, sino que Pablo tenía que ser un hombre guiado por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le diera discernimiento y también le diera, como dice en Hechos capítulo 13, en los primeros versículos, para entender este principio. En Hechos capítulo 13, los primeros versículos del 1 al 3, si no mal recuerdo, estaba orando, había algunos líderes orando en la iglesia del Señor, y el Espíritu Santo dice, habla a los líderes y le dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Apartadme, dice el Espíritu Santo. Entonces, luego de cerciorarse los ancianos de la iglesia en aquella oportunidad, de asegurarse que realmente el Espíritu Santo había apartado a Saulo y a Bernabé, les impusieron las manos y los enviaron. Lo que dice aquí Pablo a Timoteo, le está diciendo, mira Timoteo, tú tienes que ser un hombre lleno del Espíritu Santo y no te dejes llevar
por la apariencia de las personas, sino que tú debes ser un hombre espiritual que debes poner a prueba primero, porque ese es un hecho importante que tú debes siempre considerar. La persona que se va a poner en liderazgo, que se va a llamar a servir al liderazgo, que Dios lo está llamando, esa persona debe ser puesta a prueba primero. Su fe debe ser puesta a prueba primero. Su responsabilidad debe ser puesta a prueba primero. ¿Responsabilidad en qué sentido? No solo en su vida espiritual, sino también en las labores que desarrolle en la congregación, en la iglesia del Señor. Es muy importante. ¿Y qué se ve en la iglesia del Señor? Compromiso con Dios. Responsabilidad dentro de la iglesia del Señor. Hemos tenido, y le puedo decir, de hablar de experiencia propia, personal, lamentablemente, hay personas que se pierden un grado honroso dentro de la iglesia de servir en la obra del Señor, porque estas personas lamentablemente se ven que tienen el ánimo y el deseo y el entusiasmo y la emoción de servir en la obra de Dios. Lamentablemente a mí ya me ha pasado muchas veces como pastor de la iglesia que yo veo esa pasión, ese deseo que tienen por servir a Cristo. Pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, ya en el 4.º mes comienzan las excusas. Cuando comienzan las excusas, comienza la irresponsabilidad, y cuando comienza la irresponsabilidad dentro del ministerio, dejando prácticamente el ministerio botado, la verdad es que hay problemas y esas personas se sienten condenadas por Satanás, y muchos de ellos ni siquiera no se alejan del ministerio, sino que se alejan de Dios, terminan alejándose de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahí hubo 2 problemas. El problema número 1 es que la persona que sintió supuestamente el llamado de Dios fue una emoción. Y número 2, la responsabilidad prioritaria es del pastor, que el pastor no lo puso a prueba primero, sino que lo puso inmediatamente a liderar o servir en la obra de Dios. No se debe hacer eso. No se debe hacer eso, sino que debe ser un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios. Primera cosa, porque es la obra de Dios y no es la obra del hombre. Y número 2, esa persona que siente un llamado a Dios en el ministerio, Dios le va a confirmar a esa persona y debe ser puesto a prueba primero. ¿En qué sentido? Responsable, insisto en esto, responsable en su cargo, responsable estudiando la palabra de Dios, cumpliendo con sus responsabilidades. Hay personas, por ejemplo, que se pierden una labor maravillosa, una bendición maravillosa de servir en la obra de Dios. ¿Sabes qué? Porque son desordenados con sus tiempos. Son muy desordenados con sus tiempos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque lo he visto y porque a mí también me ha pasado. Son desordenados con sus tiempos. Entonces, como son desordenados con sus tiempos, ¿sabe dónde cortan primero? ¿Sabe dónde ellos son irresponsables primero? ¿Sabe dónde ellos dejan de lado primero las cosas de Dios y no sus cosas? Y no sus responsabilidades. Es triste, pero esa es la realidad que debemos cambiar y que podemos cambiar trabajando juntos en la iglesia del Señor, cumpliendo roles, cada uno su rol responsable y llamado de Dios. Así que Pablo dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, Pablo está diciendo aquí que esas personas, sus pecados sí son patentes, son visibles, pero no debemos nosotros juzgar a esas personas, porque esas personas Dios los cambió. Y eso no debe ser una limitante para servir en la obra de Dios. Fíjate en este detalle. La iglesia del Señor, la primera iglesia del Señor, oraba para que el Señor Jesucristo mandara un juicio sobre Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. ¿Te acuerdas? La iglesia del Señor decía: Señor, este está matando a la iglesia, este está persiguiendo al Señor, envíale un rayo, mátalo, Señor, quítale la vida. Todos yo creo que oraban en esa dirección. Pero el Señor tenía otro plan con Saulo de Tarso. Dios lo transformó. Las apariencias engañan. Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira el corazón, el hombre ve lo que está afuera. Pablo dice aquí: los pecados de esos hombres a veces se hacen patentes, son visibles. Hay otros que tienen apariencia de piedad, que son muy caballeritos, por decirlo de alguna manera, que son muy correctitos dentro de la obra de Dios, que son muy piadosos, pero sus corazones están llenos de amargura, de odio, de orgullo,
y de soberbia. Esos son los lobos rapaces que se arrancan con la iglesia, que dividen la iglesia, que mutilan el cuerpo de Cristo, que desgarran el cuerpo de Cristo sin ninguna consideración, sin ninguna compasión. ¿Quiénes son estos? Los amargados, los que dividen la iglesia, los orgullosos, los irresponsables, los que no toman con seriedad el llamado de Dios para servir en la obra de Dios. Versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Las buenas obras se manifiestan. Las buenas obras se manifiestan. El hombre que tiene deseo de servir a Dios, nada le va a ser impedimento. El hombre que tiene un llamado de Dios en su corazón, ese hombre primero va a velar por sí mismo. Ese hombre primero va a tener su matrimonio en orden. Ese hombre primero va a tener su familia en orden, sus hijos en sujeción. Ese hombre primero va a estudiar la palabra de Dios, va a ser disciplinado en el estudio de la palabra de Dios, porque un hombre que no estudia la palabra de Dios, pero comparte la palabra de Dios y no la vive, está cayendo en un posible error. No digo que sea error, pero en un posible error puede ser hipócrita. ¿Cómo tú vas a llevar a la gente? ¿Cómo tú vas a compartir a la gente algo que tú ni siquiera has vivido, ni comprobado, ni enseñado? Doctrinalmente, Pablo le dice a Timoteo, ocupa bien tu tiempo. Ocupa bien tu tiempo, estudia la palabra de Dios. ¿Tú eres llamado por Dios en la hora del ministerio? ¿Tú tienes un llamado de Dios en la hora del ministerio? Entonces dedica tiempo a pasar tiempo con Dios, a servir a Dios. ¿Tu llamado está en reposo? ¿Tu llamado no está siendo activo? Pues que espera, porque Dios te va a pedir cuentas. Tú tienes un don, tienes un talento que Dios te ha dado, pero está en reposo por diferentes situaciones, por diferentes circunstancias que solo tú sabes, porque el Espíritu Santo ya te ha mostrado. Pues ¿qué esperas? Para avivar el fuego del don del Espíritu Santo que está en ti. ¿Qué esperas? Importante. Tú estás ejerciendo la obra de Dios, pero tu vida no está siendo consecuente. Pues ¿qué esperas en ponerte a cuentas con Dios? Servir en la obra de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo, instrucciones para que Timoteo pueda desarrollar, pueda aplicar en la iglesia del Señor, siendo un ejemplo en conducta, amor, fe, palabra, siendo un ejemplo, un referente, una persona, un instrumento que lleve a la congregación a Dios. Y que esa persona traiga, ese instrumento, ese hombre traiga a Dios puro a la congregación, para edificación, para exhortación, para ánimo, para consuelo, para paz, pero nunca para condenación. ¿A quién? A los creyentes, empujando a los creyentes para que también puedan tomar su responsabilidad. Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Gracias a Dios porque salimos adelante. No sé qué pasó, yo creo, personalmente pienso y creo que el cola de flecha pisó el cable ahí, la fibra óptica. Yo creo que la pisoteó, algo hizo. Pero aquí estamos de nuevo, sirviendo al Señor. Nada ni nadie nos va a detener. Dios les bendiga, oramos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza maravillosa de instrucción que tú nos das en tu palabra. Te pido, Señor, por todos mis hermanos y hermanas que tienen una responsabilidad en el ministerio, ya sea en el ministerio de niños, los que enseñan, Señor, en el ministerio de niños, que sean hombres y mujeres maestros de tu palabra, sean responsables porque tienen una gran responsabilidad. Te pido por los músicos, Señor, por los que están, Señor, insertos en la alabanza, en la administración de la alabanza, Señor, que están estudiando tu palabra, que sean responsables en su cargo, en su responsabilidad, Señor. Que no sean cómodos, Señor, sino que sean responsables en lo que tú enseñas, Señor, en lo que tú les has dado. Si no, Señor, si no van a dar la nota alta, Señor, si no van a estar a la altura, entonces, Señor, yo te pido que tú pongas también en su corazón la responsabilidad suficiente para que tomen un paso al lado, Señor, porque pueden ser también un obstáculo. Te pido, Señor, por aquellos que están en esa lucha incesante, Señor, soy llamado, no soy llamado, y están ahí, como que sí, que no. Te ruego, Señor, que tú los ayudes a definirse, Señor. Porque sí, es claro que tienen un llamado, lo que pasa es que su carnalidad no los deja, Señor, obedecer a tu llamado, que esa es otra cosa, Señor. Te ruego, Señor, que tú bendigas, Señor, a los maestros, a los que enseñan a los jóvenes propiamente tal, Señor,
a los que enseñan, Señor, sábado a sábado, miércoles a miércoles, Señor, o jueves a jueves, Señor, en los devocionales, los maestros, que tú bendigas sus vidas, sus matrimonios, sus familias, que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que tomen con responsabilidad sus cargos, sus responsabilidades, porque están siendo, Señor, una labor importante de enseñar, de transmitir tu palabra a ellos, Señor. Pon la seriedad en sus corazones, Señor, para que ellos puedan atender y ser fieles hombres, responsables, maduros en la fe, llenos del Espíritu Santo, dependiendo siempre de ti, Señor. Que tú, Señor, puedas reforzar y madurar su vida y tu carácter se refleje en sus vidas, Señor, para que podamos, Señor, enseñar tu palabra, transmitir fielmente tu palabra y ya no ser más niños espirituales, sino que podamos ser hombres maduros en la fe, desarrollándonos espiritualmente y transmitiendo tu palabra a otros. No solo ellos, Señor, sino las damas, las mujeres que fielmente están estudiando tu palabra, enseñando tu palabra a través de los devocionales. Te ruego por cada una de ellas, Señor, que enseñan estos devocionales todos los días, Señor, en las mañanas, Señor, a las damas, a la iglesia, Señor, en general, Señor, a las damas específicamente en el ministerio de damas, que sean mujeres fieles, que sean mujeres idóneas, que sean mujeres responsables, que sean mujeres maduras en la fe, que sean mujeres que enseñen a sus hijos a amar, Señor, a sus padres, a amar a Dios, y así sucesivamente, Señor. Te pido por la iglesia en general. Te pido, Señor, por el pastor, su esposa y la familia. Te pido, Dios, que tú nos llenes con tu poder y con tu Espíritu Santo, a seguir en este camino de perfección, a seguir en este desarrollo espiritual, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos y hermanas, Señor, que tienen que ver con los medios, con estos medios, Señor, que sean personas responsables, que sean personas entregadas, dedicadas, Señor. Que no sean solamente personas, Señor, que tengan un cargo de llegar a encender y apagar, Señor, los equipos, Señor, sino que también sean hombres y mujeres espirituales, Señor, que puedan orar, Señor, por estos medios, para que ojalá en lo posible no ocurran este tipo de distracciones, Señor. Oro, Señor, por tu iglesia en este tiempo, para mantenernos fieles y responsables en tu obra maravillosa. Lo pido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.